Anoche volví a tener esa horrible pesadilla, hijo. Te veía encerrado en ese calabozo miserable. Fue espantoso. Yo entiendo que para ti sea difícil de olvidar, pero para serte sincero, no estoy arrepentido. Yo creo que en la vida hay que ponerle el cuerpo a las cosas en las que uno cree. Ahórranos, por favor, ese discurso romántico, Roque. Ir a pelear junto a bolivianos y peruanos en una guerra ajena no tiene justificación alguna. Mozo, me parece que mi padre está apurado. ¿Por qué no trae champán? Hay un motivo muy importante por el cual tenemos que brindar. Cuando se derrumba el gobierno de Juárez Celman, las maquinarias del poder conservador se ponen en marcha para elegir al próximo presidente. Por esos años, el acto electoral sigue siendo una farsa. Con el apoyo de Pellegrini y Figueroa Alcorta, que lideraban una facción conservadora opuesta a Roca, a Roque Sáenz Peña no le quedaba más que brindar. En 1892 iba a ser el nuevo presidente de la nación. Querida familia, quiero proponer un brindis. Voy a hacer un anuncio muy importante. Permíteme, hijo. Tú tienes por delante mucho más brindis que yo para dedicar. Luego de largas negociaciones, me han confirmado que un Sáenz Peña será llamado a ser candidato a presidente de la República. El futuro presidente de los argentinos será quien les hable. Sé que tú vas por lo mismo, hijo, pero no te faltará oportunidad. Nunca te voy a perdonar esta humillación. Roque, no te vayas. Déjalo. Siempre vuelve. Usted es un bochorno. No merece el apellido Sáenz Peña. Parece que para la ley Sáenz Peña de voto universal y secreto va a haber que esperar. Y sí, entre Mitre y Roca se la van a ingeniar para que el candidato sea el padre y no el hijo. ¿Y por qué no lo querían al hijo? ¿Era demasiado progresista para ellos? Claro, imagínate un hombre que se enfrenta a los Estados Unidos, que quiere terminar con el fraude electoral. Pero los líderes de la República Conservadora van a terminar por entender que, lejos de perjudicarlos, las reformas planteadas por Roque los van a terminar consolidando en el poder. La Unión Cívica había surgido en los albores de la crisis del 90, pero el acuerdo electoral entre Mitre y el roquismo provocó la primera ruptura y el nacimiento de la Unión Cívica Radical, al mando de Alem. Luis Sáenz Peña sería elegido con estado de sitio y los principales líderes de la UCR presos. Ante la evidencia de que el gobierno jamás permitiría la participación radical en elecciones libres, Alem llama a la intransigencia radical, que se convertiría en un principio innegociable de su acción política. Enfrentado a esta estrategia fue creciendo la figura de su sobrino, Hipólito Yrigoyen. Acosado por las deudas y asqueado por la corrupción de los conservadores y la traición de algunos de sus correligionarios, Alem decide quitarse la vida en 1896. Llega el momento de un nuevo liderazgo para el partido. Es el tiempo de Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen mantiene la línea de la intransigencia revolucionaria y vuelve a las armas en 1905, sublevándose contra el gobierno conservador de Quintana. Justifica su acción en una proclama. Ante la ineficacia comprobada de la labor cívica electoral y el incumplimiento de las leyes y respetos públicos, es sagrado deber del patriotismo ejercitar el supremo recurso de la protesta armada. Una nueva revolución radical estalla en febrero de ese año con el apoyo de sectores del ejército y se extiende por Capital Federal, Mendoza, Rosario y Córdoba, en donde toman prisionero al vicepresidente Figueroa Alcorta. Pero el movimiento es derrotado. Bueno, ahora sí llega la ley Sáenz Peña. No va a ser tan fácil, ¿eh? Hay rumores de que los radicales planean un nuevo alzamiento. Roque Sáenz Peña llega a Buenos Aires en medio de la noche, en secreto. ¿Qué pasa? Perdón, ¿necesita algo? Se lo mandó un tal Mario. Pide absoluta reserva. Uy, Felipe, esto es muy fuerte. Ya lo creo. Nadie debería enterarse que estas dos personas estuvieron juntas. Yo no soy sonso, don Hipólito. Sé muy bien cómo fui elegido presidente.
En este bendito país sigue rigiendo la ley del dedo índice. El pueblo no vota. Abra las urnas, pues. Esa es la única razón por la cual nosotros depondremos las armas. Debe ponerse firme e intervenir todas las provincias. No habrá transparencia mientras haya gobernadores que piensen que las provincias son sus campitos. No, yo no pretendo armar un frente de batalla con todo el interior. Se lo domesticará con la ley en la mano. Lleve un látigo en la otra por las dudas. Necesito su aprobación, don Hipólito. Y su compromiso. La reforma no se va a llevar a cabo si el radicalismo no forma parte de mi gobierno. Por eso, con mucho gusto, vengo a ofrecerle 2 ministerios y que participen de la reforma. Le agradezco, señor presidente, pero el radicalismo no está buscando ministerios. Solo quiere que se vote con libertad. Y me está pidiendo la reforma, pero por otro lado me está quitando el sustento. No me la está haciendo nada fácil, don Señor Hipólito. presidente, llevamos 40 años de fraude. El radicalismo solo participará en los comicios si se garantiza que la ley electoral sale en tiempo y forma y si se garantiza la libertad del sufragio. Muy bien. Señor presidente. Muy bien. Me obligo ante vosotros, ante mis conciudadanos, ante los partidos políticos todos, a promover el ejercicio del voto tal cual me lo faculta nuestra Constitución Nacional. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario. Quiera el pueblo votar. Las primeras elecciones de la historia argentina que se realizan bajo la ley Sáenz Peña tienen lugar en Santa Fe en 1912, para elegir gobernador. Pero, ¿qué establece la ley? Propone la creación de un padrón electoral menos propenso al fraude, basado en el registro de quienes cumplieron el servicio militar obligatorio. Se instala un sistema de lista incompleta. El partido que saca la mayor parte de los votos obtiene 2/3 de los cargos y el tercio restante lo ocupa la primera minoría. Pero lo más importante es que declara el voto secreto, universal y obligatorio. Buenísimo. Pero lo de universal es un tanto relativo. Solo son electores nacionales los ciudadanos nativos y los naturalizados desde los 18 años de edad. Quedan excluidos los dementes, los mendigos, los eclesiásticos, los miembros del ejército, las mujeres, los convictos, los extranjeros, los habitantes de territorios nacionales. Está visto que eran pocos los que reunían todas las condiciones para votar. ¿Cuál fue el resultado de esas primeras elecciones en Santa Fe? Con una afluencia multitudinaria a las urnas, el radicalismo ganó ampliamente. Y sí, desde 1912 pasó un montón de tiempo. Era más fácil morirse y que te llevaran a votar que estar vivo y reunir todas las condiciones. Sí, la verdad que la ley Sáenz Peña significó un gran avance. Además, en Entre Ríos y Santa Fe ganan los radicales y la bancada socialista crece notablemente. Pero había mucha gente excluida que no podía hacerse oír. El clima de protesta empieza a crecer en todo el país. Sí, el primer grito va a venir de Alcorta, provincia de Santa Fe, donde los chacareros van a protestar por el aumento del alquiler de sus campos. Será la primera gran protesta agraria argentina, el grito de Alcorta. No cortaron las rutas porque no había rutas. No hicieron tractorazos porque no tenían tractores. Tampoco hicieron convocatorias por SMS porque no había celulares y de haberlos no los habrían podido comprar. Lo que les quedaba era solo una cosa: gritar. A comienzos del siglo XX, los cultivadores del campo, en su mayoría inmigrantes, vivían y trabajaban penosamente. Los propietarios, terratenientes y estancieros nucleados en la sociedad rural, les cobraban una renta altísima por la tierra, les obligaban a hacerse cargo de todos los gastos, les pedían porcentajes tremendos de cada cosecha y no les daban ninguna seguridad en la contratación. El 25 de junio de 1912, miles de trabajadores se reunieron en la Sociedad Italiana de Alcorta, al sur de la provincia de Santa Fe. ¿Cuáles eran las demandas? Porcentajes dignos, un contrato seguro por al menos 5 años, suspensión de los juicios de desalojo y declararon la huelga. 100.000 personas dejaron de sembrar.
El movimiento fue reprimido brutalmente y algunos de sus impulsores, como Francisco Netri, asesinados por matones a sueldo. El Grito de Alcorta logró algunas mejoras en las condiciones de trabajo y arrendamiento. A partir de ese movimiento surgieron, entre otras, las ligas agrarias de Bahía Blanca y de La Pampa. Ellas, el 15 de agosto de 1912, confluyeron con las de Santa Fe y Córdoba para fundar la Federación Agraria, que en su primer congreso hizo suyos los postulados de la Revolución Mexicana y proclamó la consigna «La tierra para quien la trabaja». Pero eso es otra historia. Espero que haya un buen motivo para molestar al señor presidente en su descanso. Por favor, de la plaza. Yo estoy bien. Dígame exactamente qué está pasando. Yo no escucho más que rumores de muerte. La situación en Europa es muy grave, señor. Las batallas se están desarrollando con una ferocidad jamás vista. Nuestros reportes ya mencionan el uso de armas químicas y de gas asfixiante. Y dígame exactamente dónde se están enfrentando. Bueno, los principales frentes se dan en la frontera con Rusia, en Bélgica y en Francia. Aquí las víctimas ya se cuentan por miles. ¿Cuál va a ser la postura que va a tomar nuestra nación? Déjame hablar a mí, Roque. La posición del país va a ser la de siempre, la neutralidad. Vaya a descansar, presidente. Pero yo debería... Yo me hago cargo de todo y lo mantengo al tanto. Está bien. Muchas gracias, ministro. Buenas noches, señor presidente. Roque Sáenz Peña muere en agosto de 1914. La ley que lleva su nombre amplió la participación política de los nuevos sectores sociales argentinos y bajó la conflictividad social al integrar al sistema político al socialismo y fundamentalmente al radicalismo. El 2 de abril de 1916 se llevan a cabo las primeras elecciones presidenciales bajo la ley Sáenz Peña. El socialismo presentó la fórmula Juan B. Justo Repetto, los demócratas progresistas Alisandro de la Torre y Carbó, los conservadores fueron con la fórmula Rojas Cerú y el radicalismo con Hipólito Yrigoyen y Pelayo Luna. ¿Qué pasa? Quiero ver quién ganó las elecciones presidenciales y esta porquería no anda. Quiero ver cómo destrozan a los radicales. Estos muertos. Las primeras elecciones nacionales bajo la ley Sáenz Peña han sido una auténtica fiesta cívica. ¿Verdad, Delia? Bueno, serían completas si pudiéramos votar nosotras, ¿no? Bueno, paso a paso, ¿sí? Y a minuto del cierre de los comicios, estamos en condiciones de dar las primeras cifras. 3, 2, 1. Argentina tiene nuevo presidente. Ganó Hipólito Yrigoyen. Reiteramos, ganó Yrigoyen. 1.145.000 eran los ciudadanos habilitados a votar, pero solo 745.000 lo han hecho. Y eso en una población de 7,5 millones de habitantes. Ha votado solo el 10% de la población. ¿Cuál es tu análisis, Delia? Que te falta contar a media población que todavía no puede votar. Bueno, lo hablamos en casa, ¿sí? Como vienen las mujeres del siglo XX. Gracias, Estas son las cifras definitivas. Sí, yo quería ver los números. Yrigoyen sacó 340.000 votos y los conservadores con Rojas Cerú 150.000. Ahí me parece que agarró algo. El Chaetopractus villosus, conocido comúnmente como peludo, es un mamífero pequeño cubierto por una estructura dura, llena de pelos oscuros, que lo defiende del ataque de sus enemigos. Activos durante la noche, en el día permanecen escondidos en madrigueras. Habitan en una amplia zona de nuestro país. No, pero cambió de canal. Yo no hice nada. No, pero igual este documental tiene que ver con la vida de Yrigoyen. ¿Un peludo? Claro, a Yrigoyen le decían el peludo. Ah. Tenía hábitos nocturnos, salía poco, nada que ver con los políticos de su época, nada de carrera, nada de cabaret. ¡Qué aburrimiento! Te puedo asegurar que la primera presidencia de Yrigoyen de aburrido no tiene nada. Qué peludo de regalo. A ver, yo quiero ver la Asunción.
No, Felipe, la Asunción no. Te pido por favor, no quiero ver otra vez una ceremonia a puertas cerradas con los 3 o 4 muñecos de siempre pasándose el poder. Bueno, pero esta vez va a ser diferente. ¿Eh? Sí. No se mueve, no respire. Doctor, el tiempo nos corre para la Asunción. Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Irigoyen era su nombre completo. Su madre era hermana de Leandro Alem. Ingresó a la política de la mano de su tío. Con 26 años es elegido diputado provincial. Por esa época estudiaba Derecho. Se dice que rindió las materias finales de la carrera, pero nunca presentó la tesis. Por eso algunos cuestionan su título de doctor. La de tener títulos dudosos o inexistentes será una costumbre muy popular entre los políticos argentinos. Pero Irigoyen fue profesor de filosofía, historia argentina e instrucción cívica, y como vivía de arrendar campos, donaba sus sueldos docentes a un asilo de niños. Esa costumbre se hizo menos popular. Irigoyen adhería al krausismo, una corriente filosófica de raíz cristiana que conjugaba racionalismo, idealismo y espiritualismo. Predicaba la autodeterminación de las personas y cuestionaba la supremacía del Estado sobre la libertad individual. Anote antes que se me olvide. Sí. Krause, pensador alemán, bregaba por la libertad de sufragio, la austeridad y la filantropía. De hombres y sociedades sobrias y virtuosas se hacen los pueblos libres. De hombres y sociedades dominadas por la sed de dinero y el libertinaje, solo se consiguen conglomerados de gente expuestas a todas las descomposiciones. Eso es todo. ¿Llevará los gemelos de oro, señor? Usted no entendió nada. A 25 años de su creación, el radicalismo llega al gobierno por el voto popular. Pasaron 3 intentos revolucionarios y una persistente resistencia civil y política al conservadurismo que dejaba el gobierno y se atrincheraba en el Parlamento. Irigoyen es presidente. Después, los hechos que han entrado en la historia. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. De un pueblo incontenible, no solo frente a la custodia, sino ante el gesto de humildad del presidente. Todo muy lindo, pero ¿cuándo habla Irigoyen? Te vas a quedar con las ganas, Juan. Irigoyen nunca hizo un discurso de campaña, nunca arengó a sus seguidores de forma directa, y sin embargo, ellos lo comparaban hasta con la figura de Jesús. La oligarquía debe estar preocupada. Ellos nunca se preocupan demasiado, Juan. Es así. Y usted lo dijo. Va a durar poco. La verdad que si están tristes por el triunfo de Irigoyen no se les nota nada, ¿eh? Sí, se nota. Están dejando propinas todavía más miserables que antes. ¿Quién fue el anarquista que me arrojó un pan? Fui yo. Estuviste de visita en la nueva Casa Rosada. Cuéntanos qué viste, a ver qué veo. Queridos amigos, el espectáculo en la Casa de Gobierno era pintoresco. Gente en su mayoría mal trajeada. Una mujer humilde con un chiquillo en brazos. Un mulato con camiseta y alpargatas que fumaba y escupía sin cesar. Y este, amigos, es el gran aporte del nuevo imperio de la mitad más uno. ¿Qué les parece? Si vieran el grupete de chusmas y guarangos inauditos que se juntó en el Congreso, las palabras que sueltan esos animales no podrían ser dichas ni en una asamblea salvaje del África. Ahora los discursos no solo se pronuncian, también se rebuznan, mis amigos. El poder del líder radical para operar sobre la realidad era más bien limitado. El primer escollo
era su propio gabinete. De los 8 ministros, solo 3 eran profesionales. Los otros 5 eran terratenientes afiliados a la sociedad rural. Para peor, si algo bueno lograba salir de allí, posiblemente fuera rematado en un Congreso dominado por la oposición. De los 80 proyectos de ley enviados por el gobierno al Parlamento, solo fueron aprobados 26. No obstante, los vitales intereses que estos proyectos consultaban, el honorable Congreso no los sancionó ni ofreció otros en sustitución. El gobierno ampara todas las clases y cuida todos los intereses, buscando el bienestar común y corrigiendo la desigualdad. Pero la obra será poco eficiente si los intereses egoístas prevalecen sobre las justas demandas que garantizan la tranquilidad del país y la de todos. Esa fue la primera y última vez que Irigoyen visitó el Congreso. A partir de aquel día se limitó a enviar un mensaje por escrito cada año. Pero entonces este hombre pudo mejorar la situación social. Esa pretensión que tenía de distribuir mejor la riqueza, ¿tuvo resultado? Por lo menos dio la cara, ¿no? Fue el primer presidente de la República en abrir una puerta a la clase obrera. Adelante. Son los representantes de los portuarios, si no me equivoco. ¿Cómo está? Señor, mucho gusto. Un gusto. Supongo que no les habrá costado trabajo encontrar la casa de gobierno. El roso se ve a la legua, ¿no? Señor presidente, la patronal no quiere escuchar nuestros reclamos. ¿Cuáles son sus reclamos? ¿Una sociedad igualitaria? No somos anarquistas nosotros, pero merecemos un salario digno. ¿Usted podrá interceder? Haré lo que pueda, pero usted sabe que este gobierno no tiene un trato muy fluido con los empresarios. Sí. Bueno, pero estoy con la gente del puerto. ¿Quién es ahora? Dígale que pase. Son los representantes de la banca, la industria, el comercio. Presidente, no. No, hombre. No somos todos argentinos. Por otra parte, yo estoy de su lado. Señor presidente, esto es realmente una sorpresa. ¿No pretenderá que haga salir a mis amigos por la ventana? Es que se trata de activistas, señor presidente, son rojos. Sindicalistas, señor. Sindicalistas. Ellos quieren un aumento. ¿Ustedes qué quieren? Orden, señor. Nosotros queremos orden. Queremos ponerle un límite a todo esto, señor presidente. Nadie sabe cómo puede terminar. Es hora que comprendan que se han acabado sus privilegios. Este gobierno no va a cargar contra la huelga, que por otra parte significa la reparación de dolores inexcusables. Bien dicho, señor. Tranquilo, son tiempos de reparación, no de revolución. Señor presidente, pronto. Se lo requiere en la sala de situaciones. ¿Qué pasó? Es Rusia, don Hipólito. Los bolcheviques tomaron el poder. Qué rusos tan oportunos. La Revolución Rusa del 17 se hizo en 2 tiempos. La de febrero, que volteó al zar, y la de octubre, que dio origen a la Unión Soviética. ¿Cómo empezó todo? Los siglos de opresión del régimen zarista sobre las clases bajas y el campesinado llegaron a un punto límite con la Primera Guerra Mundial, que provocó casi 2 millones de rusos muertos, escasez e inflación. En 1916 hay revueltas en todo el país, exigen mejores condiciones de trabajo y protestan contra la guerra. El zarismo reprime de manera sangrienta. Florece la actividad política y surgen por todo el territorio ruso consejos populares llamados soviets. Estaban formados por obreros, soldados y campesinos que manejan el poder local. Como las asambleas del 2001, pero bien. En febrero del 17, una manifestación de trabajadoras que piden pan desencadena una huelga general. Las tropas del gobierno se niegan a reprimir. El zar abdica y es reemplazado por un gobierno provisional formado por liberales y socialdemócratas. Son los mencheviques. Pero el nuevo gobierno mantiene la participación de Rusia en la guerra y aplaza la reforma agraria, principal motivo de lucha del campesinado. Obreros y campesinos se vuelcan entonces hacia el bolchevismo, un partido obrero basado en las ideas de Marx y liderado por Trotsky y Lenin. Con su lema Pan, Paz y Tierra, lideran a los soviets en una revuelta contra el débil gobierno provisional.
Casi sin violencia, los mencheviques le cederán sus asientos a los bolcheviques y se irán, y no en helicóptero, pero porque no existía. Comienza un largo y cruento proceso en el que un gobierno, atacado por las naciones más poderosas del mundo, lograría instaurar el primer estado comunista del mundo, la Unión Soviética. Aunque hoy suene loco, en algún momento media humanidad vivió bajo el régimen socialista. Después vendría Stalin, la Guerra Fría, el Muro de Berlín, películas yanquis con rusos malos, el holocausto nuclear inminente, la caída de la Unión Soviética, la llegada del Big Mac a Moscú, etc. Y todo a partir de esa noche fresquita de noviembre de 1917. Sí, no nos equivocamos. La revolución fue en noviembre, no en octubre. Es que en Rusia tenían un calendario que trazaba 13 días con respecto al calendario occidental. Por eso la revolución de octubre ocurrió realmente el 7 de noviembre. Y así derrumbamos otro mito de la historia universal. Estábamos bastante lejos de una revolución, ¿no? Pero habrá algunas reformas que van a hacer historia, ¿eh? ¿Acá, en Argentina? En Argentina y para el mundo. ¿Qué libro te imaginás que habría una biblioteca de una universidad pública, una de las más importantes de América, ¿no? En 1918. ¿Qué libros pensás que podría haber en esa biblioteca? Déjame pensar. Este seguro. El Capital de Marx. El origen de las especies de Darwin. Nada de eso. Qué raro. Para darte una idea, en una facultad de la Universidad de Córdoba se estudió una materia que era deberes para con los ciervos. Pero eso que en veterinaria, por los ciervos. No, en derecho, con S. Ah. Ciervos con S. En la Universidad de Córdoba se estudiaba con libros religiosos, se juraba por los evangelios y se celebraba el Día de la Universidad el 8 de diciembre, el Día de la Virgen. Estaba haciendo falta una reforma, ¿no? Sí, se viene la reforma del 18. No eran días tranquilos aquellos de 1918. En ese mundo efervescente y en guerra, los estudiantes de la Universidad de Córdoba deciden que esa casa de estudios es mucho más conservadora de lo que se podía tolerar. La gota que rebasó el vaso fue el cierre del internado del Hospital Nacional de Clínicas a fines de 1917, sitio donde se estudiaba bien y los alumnos del interior tenían comida y casa asegurada. Las protestas confluyen en la formación del Comité Pro Reforma, que declara la huelga ante el rechazo de todas sus iniciativas por parte del Consejo Superior. La universidad fue un caos, hasta que el 23 de agosto, el presidente Irigoyen envió como interventor al ministro de Instrucción Pública, José Salinas, para que pusiera en marcha las demandas de los estudiantes, autonomía, cogobierno y libertad de cátedra. En las elecciones de las carreras se van imponiendo los decanos favorables a la reforma. Sin embargo, a la hora de elegir al rector, la asamblea viola los acuerdos con los alumnos y elige a Antonio Nores, un candidato del conservadorismo ultracatólico. Los estudiantes irrumpen en el salón y declaran una nueva huelga. Nores asume en medio de protestas e incidentes y con la universidad llena de policías. La Federación Universitaria de Córdoba exige su renuncia y difunde el manifiesto liminar, que recoge la adhesión de estudiantes, obreros e intelectuales de todo el país. Córdoba se redime. Desde hoy, contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Finalmente, en julio de 1918, Nores renuncia al rectorado. Nacía una nueva universidad. Los principios de la reforma universitaria del 18 serán: la autonomía de las universidades respecto de los gobiernos, el gobierno compartido por profesores, graduados y estudiantes, la enseñanza libre y gratuita y la libertad de cátedra. La reforma del 18 se extendería como modelo a toda América Latina y sus valores siguen vigentes hasta el día de hoy. O al menos deberían. La universidad pública, gratuita, laica y autónoma, como la conocemos hoy, es un producto de la reforma del 18. Sí, claro, la reforma del 18 permitió modernizar los planes de estudio, permitió que muchos más estudiantes pudieran estudiar en las universidades, ampliar su número y darles participación en el gobierno de las mismas, ¿no? Esto no hubiera sido posible sin el apoyo decidido del gobierno radical de Hipólito Yrigoyen. Entre las conquistas más trascendentes de la reforma están la libertad de cátedra, la autonomía y el cogobierno de las universidades a cargo de graduados, docentes y alumnos. Claro, imagínate si eso es importante ahora, lo que hubiera sido hace 90 años, ¿no? La reforma del 18 llega a tener fama mundial, ¿no? Sí, totalmente. Fue clave en el desarrollo de la educación pública en América Latina. Y en 1968, cuando se producen los hechos de París, los estudiantes de París van a recordar a sus colegas de Córdoba de 1918 en varios manifiestos. ¿Pongo la radio? Dale. Último momento. Los delegados alemanes firmaron la rendición del Segundo Reich. La Gran Guerra ha terminado. Reiteramos, la Gran Guerra ha terminado. Esto tras un poco, Felipe.
Sí, porque esto pasó un 11 de noviembre de 1918. Entonces el mundo está en paz. Lo increíble es que con tanta muerte no hayan aprendido nada, ¿no? No, porque fíjate que en apenas 20 años se va a producir un conflicto mucho peor que este. La guerra y 2 años de malas cosechas provocan una crisis económica que afecta al campo y miles de obreros rurales se ven obligados a trasladarse a las ciudades en busca de empleo, aumentando la desocupación. Además, entre 1916 y 1919, en Buenos Aires el costo de vida aumenta casi un 100%. A los dueños de la Argentina no les quedaba otra. Tenían que empezar a producir acá lo que antes importaban. Por eso aparecen fábricas como esta, ¿no? Y con la industria crece el movimiento obrero. Exactamente. Para 1916 era uno de los mejores organizados de América Latina. Era mayoritariamente izquierdista y tenía un objetivo final, la construcción de una sociedad sin clases. La clase obrera ya se había recuperado de la sangrienta represión de 1910. Con sus miles de detenidos y deportados, locales gremiales y bibliotecas destruidos y con la prensa obrera censurada. Vuelven las bibliotecas, los payadores libertarios con sus milongas anarquistas. La Fora, la Central Obrera Anarquista, se las ingenia para llevar a todo el país la prensa obrera. Se promueve la lucha, los derechos laborales. La contracultura obrera está viva. Escúcheme, ya lo dijo el compañero Jean Jaurès, la única carne de cañón en esta guerra fuimos los pobres. Los ricos la miraban de afuera contando la guita. Y no se engañen, si no nos mandaron a la guerra fue porque el peludo nos mantuvo neutrales para seguir vendiendo a Inglaterra el fruto de los trabajadores explotados. Compañeros, conseguí el último número de la protesta. Acá está la verdad. Salí con ese mamarracho anarquista. Acá nos estamos organizando. ¡Viva el sindicato, carajo! La protesta era la voz de la corriente anarquista. ¿Y había otras corrientes? Claro, estaban los sindicalistas, los socialistas. ¿Y cómo era la relación del gobierno con el movimiento obrero? Bueno, yo tenía una mejor relación con los sindicalistas que con los anarquistas y socialistas, ¿no? ¿Y los oligarcas? No, ellos no hacían ninguna distinción. Para ellos todos los obreros eran despreciables. Amigos, escuchen lo que dice aquí, por favor. El gobierno vio impasible que la huelga detuvo las remesas financieras en casi todo el país y paralizó durante meses el tráfico del puerto, conferenciando de potencia a potencia con los cabecillas de la huelga y escuchó con calma las más audaces y ofensivas proposiciones. Esto es una vergüenza realmente. La patria se nos hunde y el gobierno colabora. Justamente, amigo Anchorena, esto me da el pie perfecto para anunciar a todos los presentes que hoy contamos aquí con representantes de la sociedad rural, del Ferrocarril Central Argentino, de la Unión Industrial Argentina, de la Asociación de Exportadores de Cereales, de la Bolsa de Cereales y de la Cámara de Comercio. Hoy nos levantamos todos juntos para defender la libertad del trabajo y por los derechos del comercio y de la industria. Hoy, señores, nace aquí la Asociación Nacional del Trabajo. Y permítanme un segundito, permítanme presentarles a un grupo de gente, solo algunos de ellos hoy, solo algunos de los nobles guerreros que se encargarán de impedir que la salud de la industria, la salud del comercio, de la patria toda, por supuesto, vuelva a verse amenazada. Les vamos a dar un aplauso. Como te podrás imaginar, la Asociación Nacional del Trabajo no tenía nada que ver con la gente que trabajaba. Eran empresarios. Eran empresarios que querían terminar con la actividad sindical. Reclutaban a rompehuelgas en ambientes delictivos que se filtraban en los sindicatos para hostigar y hasta asesinar a dirigentes gremiales. ¡Paren, muchachos! ¡Paren, muchachos! ¡Se represión en la Bacena! ¡Están matando gente! ¡Vamos! Está por comenzar una de las mayores tragedias del movimiento obrero argentino, la Semana Trágica. Hace casi 90 años acá se levantaban los talleres metalúrgicos Pedro Bacena e Hijo. Y en un enero caliente de 1919
sus 2.500 trabajadores se declararon en huelga. Y no reclamaban nada raro, Felipe. Jornada laboral de 8 horas, aumentos salariales, descanso dominical y la reincorporación de los delegados despedidos. Claro, lo que pasa es que la Primera Guerra Mundial complicó un poco las cosas porque no permitió la importación de insumos metalúrgicos. Y entonces, por supuesto, la crisis la pagaron los trabajadores, con despidos, reducción de jornadas laborales y la incorporación a los planteles de mujeres y niños en condiciones de explotación realmente extremas. Mirá qué casualidad. El 7 de enero de 1919 a las 16 horas, varias camionetas conducidas por rompehuelgas marchan hacia los depósitos de la empresa en busca de materias primas. Los acompaña la policía. El señor Bacena mantiene buenas relaciones con el gobierno. Un grupo de obreros huelguistas, acompañados de mujeres y niños, intentan pacíficamente detenerlos. Al no poder persuadirlos, los obreros les tiran piedras y maderas. En defensa de los rompehuelgas, la policía dispara sus fusiles contra hombres, mujeres y niños. 2 horas después, en el suelo, quedan 4 obreros muertos y más de 30 heridos. Dios mío. Según la prensa, 110 policías dispararon más de 2.000 proyectiles. Entre las fuerzas policiales hubo solamente 3 heridos leves. La noticia difundida por los gremios y publicada por el periódico anarquista La Protesta. Según el propio parte policial que publica el diario La Nación, ninguna de las víctimas de ese día fue muerta en actitud de combate. Ninguno de ellos estaba agrediendo a las fuerzas represivas. La central anarquista convoca inmediatamente a la huelga general e invita junto a las centrales sindicales a participar en el entierro de los muertos. Ese 9 de enero no había un alma en la calle. Negocios cerrados, no había espectáculos, no había transportes, la basura se acumulaba en la calle. Sí, el acatamiento a la huelga fue total. Había piquetes y actos de protesta en toda la ciudad. Se derriban postes de alumbrado, se vuelcan tranvías y se estaba preparando la movilización obrera más grande de la historia argentina hasta ese momento en memoria de las víctimas. A las 3 de la tarde, miles de personas iniciaron el multitudinario cortejo fúnebre. ¿Y había algún indicio de lo que podía ocurrir? Y sí, había mucha gente poderosa pidiendo mano dura. Una tradición argentina. Al llegar a Corrientes y Yatay, en el barrio de Almagro, algunos manifestantes anarquistas gritan consignas anticlericales frente a una iglesia. Adentro hay apostados policías y bomberos que disparan a la multitud y se cobran las primeras víctimas de la jornada. A las 17, la columna obrera llega a la Chacarita. En la primera fila estaban los familiares de los muertos. La gente se fue acomodando entre las tumbas, pero no estaban solos. Detrás de las paredes del cementerio había agazapados miembros de la policía y del ejército que comenzaron a disparar sobre la multitud. Según los diarios hubo 12 muertos y casi 200 heridos, pero la prensa obrera hablaba de 100 muertos y casi 400 heridos. Sí, lo que consigue toda la crónica periodística es en que entre las fuerzas policiales y militares no hubo una sola baja. Gente con suerte, ¿no? Sí, sí, claro. Pero ese día en la ciudad hubo otros focos de incendio. En toda la ciudad hay actos de protesta que expresan la indignación de los trabajadores por la acción represiva del Estado. En Retiro y en Palermo balean trenes. En La Boca, grupos de huelguistas armados atacan patrullas policiales. El pueblo movilizado exige justicia. El 10 de enero, el jefe de las fuerzas represivas, el general de Lepiane, arenga a las tropas compuestas por soldados del ejército y la marina, bomberos y policías. Y poco después manda un radiograma a las comisarías ordenando disparar sobre todo huelguistas sospechosos. ¿Sabes cómo se llama esta plaza? Sí, Monseñor de Andrea. ¿Sabes quién fue? Mira, no tengo idea, pero teniendo en cuenta cuál es el criterio que se usa acá para ponerle los nombres a las plazas y a las calles, no debió ser nadie muy simpático, ¿no? No lo acertaste. Era un sacerdote que le daba auxilio espiritual a la Liga Patriótica. Liga Patriótica. Nada que ver con la Liga de la Justicia, ¿no? No, no, yo te diría que todo lo contrario. No puede ser esto, no puede ser. Hay que reprimir, señores. Reprimir. Aquí hace falta mano dura. Y este gobierno blando y cómplice no hace nada. Es necesario recordarles a estos revoltosos cuál es su lugar en el mundo. Y si las autoridades brillan por su ausencia, tomemos nosotros su lugar. El contraalmirante Manuel Domé García supo de nuestra inquietud y quiso venir a conocernos. Señor. Gracias. Señores,
no puedo precisar el orgullo que siento por jóvenes briosos dispuestos a dar la vida por la patria. Con mi colega, Eduardo Connor, estamos dispuestos a instruirlos en las artes militares y procurarles todo el material que le haga falta para llevar a cabo la sagrada tarea que aparentemente el gobierno no desea cumplir. Valiente. Admirable muchachada la que veo a mi alrededor. Es la que impedirá que Buenos Aires se convierta en una nueva Petrogrado. Y si no se atreven a venir al centro, a los rusos y a los catalanes hay que atacarlos en sus propios barrios. Este grupo, inicialmente inorgánico, se constituirá oficialmente como la Liga Patriótica Argentina el 16 de enero de 1919. Se elige como presidente a Manuel Carles, quien sería el inspirador y el alma mater de la nefasta agrupación hasta su muerte. Los perturbadores de las viejas ciudades, los hijos sin madre y con patrias mutiladas, angustiados por quimeras, vinieron, nadie sabe cómo, del extranjero, importaron los problemas de su país natal. Cuando parece que la civilización argentina se malogra, la providencia crea la Liga Patriótica Argentina. ¡Basta! 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 Decimos a la insolencia. ¡Muera la anarquía! ¡Fuera los extranjeros! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Se reúnen en las comisarías, en donde afilian gente y reparten armas y brazaletes. Desde las sedes policiales parten en coches último modelo, manejados por jovencitos oligarcas. Van a las barriadas de trabajadores, a las sedes sindicales, a las bibliotecas obreras, a la sede de los periódicos socialistas y anarquistas, para incendiarlo y destruirlo todo. El barrio de Once fue atacado con saña por las bandas patrióticas que se dedican a lo que ellos llaman la Casa del Ruso. ¿Y nadie se oponía a esto? El gobierno evidentemente no. No, claro, si el ministro del Interior reclutaba gente. Donde sí hubo una oposición interesante fue en el barrio de La Boca, más precisamente en la barriada conocida como la Tierra del Fuego. Bien de la liga y no vuelven más. No, ni borracho. Diarios. ¿Me das la protesta, por favor? Pero como no se enteró, no sale más. Solo tengo La Nación. Bueno, gracias. ¿Qué pasó con la protesta? Y los chicos de la liga, bajo la mirada cómplice de la policía, destruyeron la redacción. ¡Alto! ¿Quién anda ahí? Son anarquistas, maximalistas, extranjeros, judíos, rusos insolventes. Estoy armado, ¿eh? No van a lograr anexar la patria a su imperio bolchevique tiránico, sin Dios ni propiedad privada. Tranquilos nosotros. Parece mentira, un hombre instruido creyendo semejante disparate. Está bien, nunca se sabe ya en qué bando juega cada uno. Adelante, el corazón está abierto. Gracias. Y es muy grande. Gracias. Puede pasar. Dictadura del proletariado. Esa manera sin confort de vivir todos iguales. El 11 de enero el gobierno radical llegó a un acuerdo con la Fora Sindicalista. Se estableció la libertad de los detenidos, la reincorporación de los despedidos, un aumento salarial y una jornada laboral de 9 horas. ¿Y cómo siguió la cosa? Bueno, la Fora Anarquista decidió seguir con la huelga durante unos días. En total la huelga duró 7 días. Y es importante decir algo que habitualmente no se dice. La huelga triunfó. A un costo enorme, pero triunfó. Ahora, una pregunta ingenua, Felipe. ¿Para las fuerzas represivas hubo alguna sanción? No, ni siquiera se habló de errores o excesos. Es más, el gobierno felicitó a las fuerzas policiales y represivas. ¿Querés indignarte un poquito más? Escucha esto. Todos los partidos políticos,
Todos los hombres de significación han estado junto al gobierno. Aún sus más enconados enemigos se unieron a la obra de la autoridad. Instituciones nacidas solo para el combate al gobierno se le ofrecieron para formar en las filas del orden dentro de la libertad y la democracia. Ha sido un espectáculo reconfortante y hermoso. Vamos, señores, sean generosos, abran sus corazones, mejor sus bolsillos. Esta gente ha sufrido demasiado los últimos días y necesita de nuestra colaboración. Y como argentinos que somos, no podemos hacer otra cosa que ofrecérsela. Este dinero los ayudará a paliar, aunque más no sea un poco, en sus necesidades. Señores, buenas noticias. La empresa Ferrocarriles del Oeste ha donado 5.000 pesos. El frigorífico Swift, 1.000. Y la compañía alemana de electricidad, 1.000 pesos. Y hay más, señores. Todo lo recaudado en esta colecta pro defensores del orden será destinado inmediatamente a las familias de los valientes miembros de la Liga Patriótica, a los soldados, a los bomberos y a los valientes agentes de policía que se jugaron la vida para defender al país de la agresión extranjera disolvente. Un aplauso, por favor. A riesgo de quedar fuera de lado, yo me pregunto, ¿no deberíamos reunir fondos también para algunas familias de los trabajadores muertos? Les pregunto, ¿qué menos podrían hacer si se ven acosados por una manada de fieras hambrientas que echarles pedazos de carne para aplacar el furor y taparles la boca? Qué bárbaro, Felipe. Esta gente no cambia más, ¿eh? Ánimo, Juan. Me parece que esa mujer nos trae una buena noticia. Chiquitita, chiquitita, preciosa. ¿Es? Evita, Juan. Nació en Los Tolos el 7 de mayo de 1919. En la partida original figura como María Eva Ibarguren, pero esa partida fue destruida para ocultar su condición de hija natural. En el acta matrimonial con Juan Perón, figura como nacida en Junín el 7 de mayo de 1922 y como hija legítima de Juan Ibarguren y Juan Duarte. En mayo de 1919 nace una mujer a la que la historia conocerá como Evita. Este año, Juan Perón era un joven teniente movilizado por el ejército para enfrentar al movimiento obrero en aquellos cruentos episodios de enero. Sin embargo, la historia se despliega de modos imprevisibles. Aquel hombre de armas, esa beba ilegítima, solo 30 años después, modificarán para siempre la relación entre el Estado y el movimiento obrero argentino. Pero esa es otra historia. Noticia de último momento. Continúa en la provincia de Santa Cruz la huelga de trabajadores rurales. El teniente coronel Héctor Benigno Varela ha sido designado por el excelentísimo señor presidente don Hipólito para solucionar el conflicto. Malas noticias, Felipe, parece. La Patagonia rebelde. Vaya una rebelde. Escúcheme un momento, por favor. El ejército nos está demandando la rendición incondicional. Incondicional. Señor vicepresidente, en estos momentos marcho hacia la ciudad al frente de la primera, segunda y tercera división del ejército. Ordeno abandonar la casa de gobierno ahora mismo.
los hago responsables de cualquier derramamiento de sangre. Es la muerte. Varela es un canalla. Señor vicepresidente, el general Justo y yo, el general Uriburu, venimos a restaurar el orden y la seguridad que el pueblo necesita. Rusos nihilistas. Voy a tener que desconfiar hasta del nihilismo. Pero cuando tal Mario pide absoluta reserva. Capitán Perón, usted es muy joven. Tienen 3 horas para pensarlo antes de que los